radio misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de la Piedad, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. Beato cura Brochero, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El alma y el espíritu de tu radio. Intenciones del Santo Padre encomendadas al apostolado de la oración. Febrero del año del Señor 2014. Universal. Para que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean reconocidas en la Iglesia y en la sociedad. Por la evangelización, para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren generosamente en la misión de evangelización. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 20 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto, en el aniversario de la muerte de Jacinta, acaecida en un día como hoy del año 1920, en el Hospital de Lisboa, en Portugal, a la edad de 10 años. Oriundos del pequeño pueblo de Aljustrel, cerca de Fátima, en Portugal, Francisco en 1919 y Jacinta en 1920, fueron ambos, junto con su prima Lucía, videntes privilegiados de la Virgen María en la Cova de Iría, en Fátima. Francisco falleció el 4 de abril de 1919 en Aljustrel, cuando aún no tenía 11 años. Juan Pablo II, en una visita especial que realizó al lugar de las apariciones el 13 de mayo del 2000, les declaró beatos, siguiendo un deseo expresado por muchos obispos y fieles de todo el mundo. Sus reliquias se veneran en el mismo santuario de Fátima. Unidos, pues, a los niños que profesan una tierna devoción a la Reina del Cielo y a cuantos veneran a Nuestra Señora de Fátima, brindemos nuestro aplauso sincero a los beatos Jacinta y Francisco. Queridos Jacinta y Francisco, los vemos tan pequeños que nos parece mentira que ya sean beatos. De sus vidas poco habría que decir.
ya que con solo 9 y 10 años se fueron a gozar de Dios y de la Virgen María en el cielo. Pero en ese poquísimo tiempo, tantas maravillas lograron hacer. Tú, Francisco, eras el contemplativo y el que más se distinguió por su amor reparador a Jesús Eucaristía. La visión del ángel y de la Madre de Dios hicieron de ti un consolador de Dios. Yo prefiero consolar al Señor, le dijiste un día a Lucía. ¿No viste qué triste estaba la Virgen cuando nos dijo que Jesús estaba tan ofendido? Y poco antes de morir, decía, pronto voy a estar en el cielo, y cuando llegue voy a consolar mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Y eso es lo que estarás haciendo ahora. Tú, pequeña Jacinta, te distinguiste por tener una sed insaciable para salvar a las pobres almas del peligro del infierno. Viviste orando y sufriendo por la salvación de esas almas, demostrando un gran espíritu misionero. Al mismo tiempo, nada te atraía más que pasar el tiempo ante Jesús Eucarístico. «Cuánto amo el estar aquí», decías. «Es tanto lo que le tengo que decir a Jesús». Poco antes de morir, la Virgen se te apareció nuevamente varias veces y a tu madrina le pediste que anotara lo que ella te había comunicado. Los pecados que más almas llevan al infierno son los de la carne. Las guerras son consecuencia del pecado del mundo. Es preciso hacer penitencia para que se detengan las guerras. No hablen mal de nadie y huyan del que habla mal. Tengan mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. Los Salmos de David. Salmo 19. Al vencedor. Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay idioma ni lenguaje donde no es oída su voz. En toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y él, como un novio que sale de su tálamo, se alegra, como un gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los derechos del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que licor de panales. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién nos entenderá? De los encubiertos me libra. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré perfecto y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Y ahora en tu radio... Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Capítulo 2.
La crisis del compromiso comunitario. Tentaciones de los agentes pastorales. Siento una enorme gratitud por la tarea de todos los que trabajan en la Iglesia. No quiero detenerme ahora a exponer las actividades de los diversos agentes pastorales, desde los obispos hasta el más sencillo y desconocido de los servicios eclesiales. Me gustaría más bien reflexionar acerca de los desafíos que todos ellos enfrentan en medio de la actual cultura globalizada. Pero tengo que decir, en primer lugar, y como deber de justicia, que el aporte de la Iglesia en el mundo actual es enorme. Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de algunos miembros de la Iglesia y por los propios no deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor, ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en precarios hospitales, o acompañan personas esclavizadas por diversas adicciones en los lugares más pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de niños y jóvenes, o cuidan a ancianos abandonados por todos, o tratan de comunicar valores en ambientes hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre. Agradezco el hermoso ejemplo que me dan tantos cristianos que ofrecen su vida y su tiempo con alegría. Ese testimonio me ha hecho mucho bien y me sostiene en mi propio deseo de superar el egoísmo para entregarme más. No obstante, como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura globalizada actual, que, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales, lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales. Al mismo tiempo, quiero llamar la atención sobre algunas tentaciones que particularmente hoy afectan a los agentes pastorales. Sí al desafío de una espiritualidad misionera. Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Al mismo tiempo, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio, pero que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Así pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí. La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia y un cierto desencanto. Como consecuencia, aunque recen, muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Se produce entonces un círculo vicioso, porque así no son felices con lo que son y con lo que hacen, no se sienten identificados con su misión evangelizadora, y esto debilita la entrega. Terminan ahogando su alegría misionera en una especie de obsesión por ser como todos y por tener lo que poseen los demás. Así las tareas evangelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a ellas pocos esfuerzos y un tiempo muy limitado. Se desarrolla en los agentes pastorales, más allá del estilo espiritual o la línea de pensamiento que puedan tener, un relativismo todavía más peligroso que el doctrinal. Tiene que ver con las opciones más profundas y sinceras que determinan una forma de vida. Este relativismo práctico es acentuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Llama la atención que aun quienes aparentan poseer sólidas convicciones doctrinales y espirituales
Suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio en lugar de dar la vida por los demás en la misión. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. No a la acedia egoísta. Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta de amor a Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una acedia paralizante. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia pastoral puede tener varios orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros por apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxito imaginados por su vanidad. Otros por perder el contacto real con el pueblo en una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas, y entonces les entusiasma más la hoja de ruta que la ruta misma. Otros caen en la acedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Así se gesta la mayor amenaza, que es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Desilusionados con la realidad,
con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que sólo generan oscuridad y cansancio interior y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo esto me permito insistir, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. No al pesimismo estéril. La Iglesia del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Los males de nuestro mundo y los de la Iglesia no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en el que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. A 50 años del Concilio Vaticano II, aunque nos duelan las miserias de nuestra época y estemos lejos de optimismos ingenuos, el mayor realismo no debe significar menor confianza en el Espíritu ni menor generosidad. En este sentido, podemos volver a escuchar las palabras del beato Juan XXIII en aquella admirable jornada del 11 de octubre de 1962. Llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que aun en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. En el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas que por obra misma de los hombres, pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. Pues todo, aun las humanas adversidades, aquello lo dispone para mayor bien de la Iglesia. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aun con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad». El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Es cierto que en algunos lugares se produjo una desertificación espiritual fruto del proyecto de sociedades que quieren construirse sin Dios o que destruyen sus raíces cristianas. Allí el mundo cristiano se está haciendo estéril y se agota como una tierra sobreexplotada que se convierte en arena. En otros países, la resistencia violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe casi a escondidas en el país que aman. Esta es otra forma muy dolorosa de desierto. También la propia familia o el propio lugar de trabajo pueden ser ese ambiente árido donde hay que conservar la fe y tratar de irradiarla. Pero precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Así, en el mundo contemporáneo son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestado de forma implícita o negativa. Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza. En todo caso, allí estamos llamados a ser
personas cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor nos entregó como fuente de agua viva. No nos dejemos robar la esperanza. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Sonido auténtico. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Y ahora en tu radio, noticias. Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de Cecilia de Malac, María Fernanda Bernasconi, Eduardo Rubió, Raúl Cabrera y los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy jueves 20 de febrero, día en el que recordamos, entre otros, a los beatos Francisco y Jacinta Marto. Jesús no dice conóceme, sino sígueme. El Papa Francisco el jueves en la casa de Santa Marta. Familia, indispensable para la vida del mundo y futuro de la humanidad, alentó el Santo Padre, abriendo el consistorio extraordinario que culmina mañana. El 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de Pedro Apóstol, el obispo de Roma creará 19 nuevos cardenales con los que el domingo celebrará la Santa Misa en la Basílica de San Pedro. Y como siempre, la voz a los peregrinos. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia. A Jesús se le conoce siguiéndolo antes que estudiándolo. Lo afirmó el Papa Francisco en la homilía de la misa celebrada esta mañana en la casa de Santa Marta. Cada día, explicó, Cristo nos pregunta quién sea Él para nosotros. Es posible dar la respuesta viviendo como sus discípulos. Es una vida de discípulo más que una vida de estudioso la que permite a un cristiano conocer verdaderamente quién sea Jesús para él. Un camino sobre las huellas del Maestro donde pueden cruzarse testimonios transparentes y también traiciones, caídas y nuevos impulsos, pero no solamente una aproximación de tipo intelectual. Para explicarlo, el Papa tomó como modelo a Pedro, que el Evangelio del día retrata contemporáneamente en los paños de valiente testimonio, aquel que a la pregunta de Jesús a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo?, afirma, tú eres el Cristo, y de inmediato en los paños del adversario, cuando considera que tiene que reprender a Jesús, que acaba de anunciar que tiene que sufrir y morir para después resucitar. Tantas veces, observó el Santo Padre, Jesús se dirige a nosotros y nos pregunta, ¿quién soy yo para ti?, obteniendo la misma respuesta de Pedro, aquella que hemos aprendido en el Catecismo, pero no es suficiente. Sembra che per rispondere quella domanda che noi tutti sentiamo nel cuore, chi è Gesù per noi, non è sufficiente quello che noi abbiamo imparato, studiato nel Catechismo, che è importante studiarlo e conoscerlo. Parece que para responder a esa pregunta que todos nosotros sentimos en el corazón, ¿quién es Jesús para nosotros?, no es suficiente aquello que hemos aprendido, estudiado en el Catecismo, que es importante estudiarlo y conocerlo, pero no es suficiente. Para conocer a Jesús es necesario recorrer el camino que ha recorrido Pedro. Después de esa humillación, Pedro fue adelante con Jesús, vio los milagros que Jesús hacía, vio su poder, luego pagó los impuestos como le había dicho Jesús, ha pescado un pez, ha sacado la moneda, vio tantos milagros así. Pero a un cierto punto Pedro negó a Jesús, traicionó a Jesús y aprendió aquella ciencia tan difícil, más que ciencia, sabiduría de las lágrimas, del llanto. Più che scienza, saggezza delle lacrime, del pianto. Pedro, prosiguió Francisco, pidió perdón a Jesús y no obstante ello, luego de la resurrección, es interrogado por él en la playa de Tiberíades y probablemente, manifestó el Papa, en el reafirmar el amor total por su maestro, llora y se avergüenza recordando las 3 veces que lo negó. E questa prima domanda, chi sono io per voi, per te, a Pietro? Soltanto si capisce lungo una strada, dopo una lunga strada. Esta primera pregunta a Pedro, ¿quién es Jesús para ti?, se entiende solo a lo largo de un camino, después de un largo camino de gracia y de pecado, un camino de discípulo. Jesús no dijo a Pedro y a sus apóstoles, conózcanme, dijo, síganme. Y este seguir a Jesús nos hace conocer a Jesús. Seguir a Jesús con nuestras virtudes, también con nuestros pecados, seguir siempre a Jesús. No es un estudio de cosas lo que es necesario, sino una vida de discípulo. Que es necesario, ma es una vida de discípulo. Es necesario, insistió Francisco, un encuentro cotidiano con el Señor, todos los días, con nuestras victorias y nuestras debilidades. Pero, agregó, es también un camino que nosotros no podemos realizar solos. Es necesaria la intervención del Espíritu Santo. Conoscere Gesù è un dono del Padre. È Lui che ci fa conoscere Gesù. È un lavoro dello Spirito Santo, che è un grande lavoratore. Conocer a Jesús es un don del Padre. Es Él que nos hace conocer a Jesús. Es una obra del Espíritu Santo que es un gran trabajador. No es un sindicalista, es un gran trabajador y trabaja en nosotros siempre. Hace este trabajo de explicar el misterio de Jesús, de darnos este sentido de Cristo. Miremos a Jesús, a Pedro, a los apóstoles y sintamos en nuestro corazón esta pregunta: para ti, ¿quién soy yo? Y como discípulos pidamos al Padre que nos dé el conocimiento de Cristo en el Espíritu Santo, que nos explique este misterio. E allo Spirito Santo ci spieghi questo mistero.
Radio Vaticana, la radio del Papa. Familia, indispensable para la vida del mundo y futuro de la humanidad, alentó el Santo Padre, abriendo el consistorio extraordinario que culmina mañana. Ante el menosprecio que sufre hoy la institución familiar, el Santo Padre Francisco destacó la belleza de la familia, célula básica de la sociedad humana, reflejo de Dios que desde el principio bendijo al hombre y a la mujer para que fueran fecundos. Abriendo el consistorio extraordinario, el obispo de Roma dirigió este jueves unas palabras de cordial bienvenida y puso de relieve las reflexiones que caracterizarán estos días centradas en la familia y el matrimonio, en la grandeza de esta realidad humana tan sencilla y a la vez tan rica, llena de alegrías y esperanzas, de fatigas y sufrimientos como toda la vida. El Papa recordó el plan luminoso de Dios sobre la familia, exhortando a ayudar a los cónyuges a vivirlo con alegría en su vida, acompañándoles en sus muchas dificultades. Después de la hora tercia en el aula del Sínodo en el Vaticano y del saludo del cardenal decano, dio comienzo la reunión del pontífice con los purpurados. El Evangelio de la Familia fue el título de la relación introductiva a cargo del cardenal Walter Kasper, para luego proseguir las intervenciones de otros cardenales. Recordamos que el encuentro culminará este viernes por la tarde y el sábado 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de Pedro Apóstol, el Papa creará 19 nuevos cardenales con quienes celebrará la Santa Misa el domingo por la mañana en la Basílica Vaticana. Escuchemos las palabras del Santo Padre. Carissimi fratelli, vi saluto cordialmente e ringrazio con voi il Signore che ci dona queste giornate di incontro e di lavoro comune. Diamo il benvenuto in particolare ai confratelli che sabato saranno creati cardinali. Queridos hermanos, los saludo cordialmente y doy gracias con ustedes al Señor, que nos concede estos días para encontrarnos y trabajar juntos. Damos la bienvenida especialmente a los hermanos que este sábado serán creados cardenales y los acompañamos con la oración y el afecto fraterno. In questi giorni rifletteremo in particolare sulla famiglia, che è la cellula fondamentale della società umana. En estos días reflexionaremos de modo particular sobre la familia, que es la célula básica de la sociedad humana. El Creador ha bendecido desde el principio al hombre y a la mujer para que fueran fecundos y se multiplicaran sobre la tierra. Así, la familia representa en el mundo como un reflejo de Dios, uno y trino. Di Dio uno e trino. La nostra riflessione avrà sempre presente la bellezza della famiglia e del matrimonio, la grandezza di questa realtà umana così semplice e insieme così ricca. Nuestra reflexión tendrá siempre presente la belleza de la familia y del matrimonio, la grandeza de esta realidad humana, tan sencilla y a la vez tan rica, llena de alegrías y esperanzas, de fatigas y sufrimientos, como toda la vida. Trataremos de profundizar en la teología de la familia y en la pastoral que debemos emprender en las condiciones actuales. Facciamolo con profondità e senza cadere nella casistica, perché farebbe inevitabilmente abbassare il livello del nostro lavoro. Hagámoslo con profundidad y sin caer en la casuística, porque esto haría reducir inevitablemente el nivel de nuestro trabajo. La famiglia oggi è disprezzata e maltrattata. E quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi. Quanto è indispensabile questo per la vita del mondo, per il futuro dell'umanità. Hoy, la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es reconocer lo bello, auténtico y bueno que es formar una familia. Ser familia hoy. Lo indispensable que es esto para la vida del mundo,
para el futuro de la humanidad. Se nos pide que realcemos el plan luminoso de Dios sobre la familia y ayudemos a los cónyuges a vivirlo con alegría en su vida, acompañándolos en sus muchas dificultades. Damos las gracias al cardenal Walter Kasper por la valiosa contribución que nos ofrece con su introducción. Gracias a todos y que tengan un buen día. Ringrazio en nome di tutti il cardinale Walter Kasper per il prezioso contributo che ci offre con la sua introduzione. Grazie a tutti e buona giornata di lavoro. Radio Vaticana es información y actualidad. Terminó este miércoles la tercera reunión del Consejo de los 8 Cardenales que desde el pasado 13 de abril asiste al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal y en el estudio del proyecto de reforma de la Curia Romana. Y también en la tarde de este miércoles tuvo lugar la reunión de los 15 miembros del Consejo de Cardenales que se ocupan específicamente de los problemas económicos y de organización de la Santa Sede. Los 8 cardenales, consejeros del Papa, entregaron a Francisco una propuesta de reforma. Oigamos al director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. Il Consiglio degli 8 Cardinali ha lavorato intensamente. El Consejo de los 8 Cardenales ha trabajado intensamente y tomó por su parte una serie de directrices que presentaron al Santo Padre en los 2 campos que han sido tratados. Uno, el conjunto de la estructura económica organizativa de la Santa Sede y el otro, el IOR, pero es mucho más específico y limitado. E lo IOR, che però è un argomento molto più, specifico e limitato. Las 2 comisiones, la de la estructura económica y organizativa de la Santa Sede y la del IOR, que fueron escuchadas por el grupo de los 8 cardenales, fueron también escuchadas en la tarde de ayer en la reunión del Consejo de 15 purpurados que se ocupa específicamente de los problemas económicos y organizativos de la Santa Sede. El Consejo de los 8 cardenales asesores del Papa, dijo el padre Lombardi, volverán a encontrarse del 28 al 30 de abril y del 1 al 4 de julio próximos. El término confirmación indica que este sacramento ratifica la gracia bautismal, nos une más firmemente a Cristo y afianza nuestra relación con la Iglesia, concediéndonos una fuerza especial del Espíritu Santo para defender la fe y confesar el nombre de Cristo. Preguntamos a fieles llegados a Roma sobre el recuerdo que tienen del día de su confirmación y la importancia que tiene para ellos este sacramento. Yo es que lo recibí muy pequeñita, tenía 6 años, entonces no recuerdo así como mucho especialmente, pero bueno, sí que recuerdo el acto y así, y como después... Antes y después he seguido recibiendo la formación, pues ya está. Con 6 años. Primero la comunión y luego la confirmación. Pienso que me ayuda. Como he seguido todo el proceso de formación, pues me ayuda. Y recomiendo para que a los niños pequeños que puedan, bueno, o mayores, que se confirmen, porque es recibir al Espíritu Santo. Yo vengo de España, de Salamanca. El nombre, Guadalupe. Para mí es un sacramento y que me da más fuerza para luchar para ser una buena cristiana. María. No hay que dejar de lado este sacramento porque es eso, ¿no? Como su misma palabra lo dice, confirma. Soy de México. ¿Y Marta? Para Radio Vaticano, Mónica Zurita. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. Monseñor Ricardo Ezzati es uno de los 19 nuevos cardenales que el Papa Francisco va a crear en su primer consistorio cardenalicio. Radio Vaticano le entrevista en Roma y explica cómo se siente ante esta responsabilidad que le ha dado el Papa. Me siento confiado en las manos de Dios, sintiéndome servidor de la Iglesia, de una manera muy particular en esa porción de Iglesia que el Señor me ha confiado en la Arquidiócesis de Santiago, pero también con este nombramiento del Santo Padre, con la conciencia de colaborar con Él, la alegría de colaborar con Él en la misión que la Iglesia le ha confiado al sucesor de San Pedro, al obispo de Roma. En la carta que el Santo Padre nos ha enviado el día después del anuncio, nos pide que con humildad y también con generosidad colaboremos en el ministerio que el Señor le ha confiado.
Y de aquí en adelante yo quisiera que el proyecto de mi vida fuera justamente ese, colaborar con la misión del Santo Padre, en primer lugar, siendo y buscando ser un buen obispo, cercano a la gente, misericordioso, atento a las periferias.